donde perduran los vínculos. Vamos a hablar de economía, un escenario muy complejo el que vive la República Argentina, porque se mezclan las tensiones de cumplimientos que el gobierno tiene que ahora comenzar a establecer respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una inflación que, lejos de estar contenida, está presionando todo el tiempo sobre el sistema económico, y un escenario mundial de inestabilidad inflacionario en la pospandemia a nivel planetario, pero con la crisis energética que deriva de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, hay muchos elementos para analizar. Vamos a saludar al gerente regional del Banco Credicop, Ángel Rosales, gerente zonal, ahora es regional. Eso implica un ascenso. Ángel, buen día. Con Nicolás Chetán, Guillermo Jeremía lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias. Bueno, pasó de la zona a la región. ¿Qué implica ser gerente regional? Implica hacerme cargo de, digamos, diferentes zonas del país. Ajá. En principio, seguir en Córdoba, pero también atender Mendoza y toda la Patagonia. Bueno. Así que, bueno, ya es mucho más grande, sí. Y tener a cargo algunos compañeros zonales que, bueno, están más específicamente metidos en lo que sucede en la zona donde están, ¿no? ¿Y eso, bueno, eso, Ángel, lo haces desde Córdoba o desde Buenos Aires? En principio con base en Córdoba, y digamos oportunamente viajes a Buenos Aires seguramente, pero en Córdoba, desde Córdoba. Bueno, cuando nosotros estudiamos la carrera de comunicación había una visión respecto de un semiólogo chileno, Ariel Dorfman, si la gente se podía dividir en dos grupos, de los apocalípticos y de los integrados. Los apocalípticos, los que veían todo mal, y los integrados, los que aceptaban la realidad y buscaban el costado positivo. ¿Usted está, respecto de la economía, se lo digo, en el lugar de los apocalípticos o de los integrados? A ver, yo primero me parece que hay que hacer en este caso un análisis de por qué se llega a esta situación, ¿no? Y bueno, hay que dejarlo en claro esto, porque si no vamos a volver a cometer los mismos errores. La apertura indiscriminada de los mercados nos llevó a esto. El modelo neoliberal nos llevó a esto. El modelo de especulación financiera nos llevó a esto, digamos, ¿no? Y eso, digamos, tiene pocos matices. Yo creo que eso es indiscutible. De hecho, creo que es el 4 de agosto del 2019, el gobierno anterior tiene que imponer famosas restricciones a la adquisición de dólares y también hacer el famoso reperfilamiento, que no es más que una refinanciación de la deuda que había tomado. Y que claramente esos recursos que ingresaron a la Argentina en concepto de préstamos no quedaron en la Argentina. ¿Sí? Después nos podemos meter en el tecnicismo del carry trade y toda la historia y la especulación financiera. La realidad es que la Argentina no pudo pagar una deuda que había sido contraída en un breve lapso de tiempo y que fue el propio gobierno anterior que tuvo que restringir la salida de dólares y refinanciar la deuda. Entonces este gobierno se la encuentra para resolverla después. Me parece que eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Y acá no estamos faltando a la verdad en nada de lo que dije recién. A partir de ahí, podemos decir si algunos podrán pensar que es un buen acuerdo el del fondo o un mal acuerdo. Pero personalmente creo que no hay buen acuerdo con el fondo, nunca. Pero lo que sí creo que este gobierno se encontraba con un callejón sin salida. Y uno puede decir, bueno, los que no se, digamos, los que creen y sientan expectativa en esto de no acordar con el fondo y un default y demás, bueno, creo que esa experiencia también la vivimos y fue desastrosa, ¿no? Yo recuerdo, en 2001 terminamos con el 53% de la gente bajo la línea de la pobreza, porque bueno, si hay algo que necesita nuestra economía cuando crece, y eso lo tenemos todo muy claro también, es la posibilidad de negociar o mantener relaciones con el exterior. Entonces un país en default difícilmente pueda tener vínculos comerciales con el exterior. Y ahí se cae todo, ¿no? Ahí las empresas industriales seguramente
se tendrán problemas, el empleo será un problema, mucho más de lo que es hoy. Entonces yo creo que cuando viene esa pregunta no podemos obviar de por lo menos decir o informar de dónde venimos, y bueno, y después se verá, digamos, ¿no?, si esto ayudó. Yo creo que en principio, para decirlo poco académicamente, patear para adelante la deuda en estas condiciones, tal vez a la espera de un mejor momento de la economía argentina, que lo que estamos viendo es que venimos creciendo en la actividad económica, y bueno, esperemos que ese momento se dé, y bueno, resolver un poco de los problemas estructurales que también tiene nuestro país, que cuando crece necesita de dólares para importar cosas, porque no todo se produce en Argentina, porque necesitamos algunas máquinas, porque por materia prima, por circunstancias, digamos, el crecimiento de la actividad económica necesita de tener mercados abiertos en el exterior, y bueno, eso también de alguna manera impacta sobre la balanza comercial, y bueno, y nos deja muchas veces sin dólares, ¿no? Es un problema estructural ese. Usted acaba de mencionar que no se podía no atender ese frente externo, pero algo de lo que se le reprocha al ministro Guzmán es que hizo eso, atender solamente ese frente externo, y descuidó lo interno, ¿no?, la cuestión inflacionaria, bueno, las tensiones por la puja distributiva, dejar que las grandes corporaciones económicas hagan y deshagan a su antojo. ¿Usted cree que eso está sucediendo? A ver, ese es una percepción que es más personal que otra cosa, digo, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que desde que está Guzmán siempre la intención fue tranquilizar la economía, y creo que no se ha movido de ahí. Si está bien o está mal, y creo que hay que considerar esta cuestión de la pandemia primero, y después de esto de la guerra de Ucrania, que claramente ha impactado sobre los precios internacionales y los commodities y todo lo que sabemos, y eso se ha trasladado a precios en el mercado interno. Si esa estrategia, la de tranquilizar la economía, es la mejor, y yo la verdad que no lo sé, me da la sensación de que me queda la sensación de que hay algunas cuestiones que no alcanza con mantener o sostener la tranquilidad. Hay cuestiones donde el Estado tiene que intervenir y de alguna manera marcar la cancha para que no se desmadre la situación, y tal vez, a mi modo de entender muy personal, digo, me parece que está faltando un poco eso, que por otro lado lo vienen expresando algunos funcionarios dentro del propio gobierno, ¿no? Ferretti lo ha manifestado de que tiene limitaciones. Bueno, son estrategias políticas que, bueno, claramente hay que tener en claro que son estrategias, pero que, bueno, en el medio está la gente, ¿no? Y que claramente lo sufre eso. ¿Y qué expectativas se puede tener con respecto al tema inflacionario, teniendo en cuenta que, bueno, algunas proyecciones hablan de un 50, un 60, es un tema pendiente de resolver y no hay una perspectiva favorable? ¿Usted qué mirada tiene frente a ese fenómeno? A ver, ahí está lo que la de la biblioteca, que hay que liberar todo, y el mercado regula, y los que planteamos el tema de la intervención del Estado, ¿no? Un poco de esas dos bibliotecas. Del mercado que se autorregula, miremos lo que pasó en el gobierno anterior, ¿sí? Los niveles de inflación fueron altísimos, la no emisión monetaria en algún momento del gobierno de Macri también, y la inflación sigue siendo altísima. Nosotros en este caso, digamos, está habiendo un rebrote de la cuestión inflacionaria, producto de lo que las circunstancias más bien externas, digamos, podemos decir, pero claramente, a mi entender, hay un hecho que habla a las claras de cuál es el camino, me parece, ¿no? Digo, todo este tiempo el gobierno ha intentado acordar precios con los formadores de precios, justamente, y eso no ha sido respetado. Y eso está claro, está a simple vista. El gobierno se ha sentado, ha realizado mesas de acuerdos, digamos, el acuerdo de precios, que no ha sido respetado. Y bueno, eso
me parece que amerita una lectura más profunda, y hay sectores que, como bien dicen ustedes, en una economía concentrada y extranjerizada como la Argentina, es muy difícil, digamos, y no se llevan por los criterios de necesidad de la gente, sino que el criterio de la máxima rentabilidad. Entonces, ante esos incumplimientos de los acuerdos firmados, creo que ahí el gobierno tendría que tener algún medidas que tienen que estar reguladas, por supuesto, ¿no? Que tienen que estar en el marco de lo legal, pero bueno, aplicarse. Creo que el presidente lo dijo hace unos días atrás, digamos, ¿no? Me parece que es lo que está faltando. Por ejemplo, aplicar la ley de abastecimiento, Ángel. Por supuesto, creemos que es eso, digamos, ¿no? Creo que la ley de góndolas es desarrollar otros mercados. Creo que me parece que ahí claramente lo que está faltando también es mayor oferta y en procesos económicos crecientes como lo que vivimos. Argentina ha sido uno de los países, más allá de lo que podamos pensar de cómo transitó la Argentina a la pandemia, de los países que más rápido recuperó lo perdido del PBI. Argentina el año pasado creció más de 10 puntos, y eso, digamos, claramente pone en juego el tema de puja distributiva, y bueno, los que formadores de precios se han apropiado de gran parte de ese mayor circulante, de ese mayor poder adquisitivo de la gente a través de los precios, digamos, ¿no? Y eso funciona así. Entonces, un mercado que no está regulado, que no digo intervenido, pero que hay regulaciones y no se respetan, es muy probable que actores que están decididos a ganar lo máximo que se pueda, lo hagan sin ningún tipo de problema. Estamos dialogando con el gerente regional del Banco Credicop, Ángel Rosales. Dos últimas preguntas, Ángel. La primera está ligada con lo que ustedes perciben en el día a día en el banco. ¿Crecen las operaciones, la demanda de financiamiento de los sectores, sobre todo los que ustedes asisten, que son los pequeños y medianos empresarios? Sí, eso sí, y la expectativa que tenemos de corto plazo también es de crecimiento, digamos. Nosotros el planteo que hacemos para adentro es: estemos en la calle porque hay negocios, porque las empresas están demandando, y bueno, hay una actividad económica creciente. Lo muestran los números, aparte no me estoy diciendo yo, hay empleo creciente, hay empleo formal creciente. Después, el otro tema es la capacidad adquisitiva que tiene el salario hoy, que es el problema, pero la realidad es que la actividad económica es creciente. Este año va a crecer, el año que viene se cree que también, o sea que realmente esta cuestión de volver a desarrollar el mercado interno, volver a sustituir importaciones, hace crecer la economía, indudablemente. Y en ese contexto, ¿qué lectura hace de las voces, que están casi apelando al estallido? Bueno, han reaparecido en la escena pública Cavallo, López Murphy, que hablan incluso de una crisis política derivada de lo económico. Parecieran que son dos mundos distintos, el mundo real de la economía con este que describen. A mí no deja de sorprenderme, digamos, ¿no? Que algunos actores que fueron los que llevaron a la Argentina a la debacle sigan teniendo hoy minutos en los medios de comunicación. Hay algo atrás que, cuando yo no voy a arriesgar a hacer una lectura sobre eso, pero indudablemente es sorprendente que personajes que claramente dejaron a la gente, digamos, en situaciones absolutamente vulnerables, hoy tengan prensa de vuelta. Bueno, me parece que también en los medios ya a cara descubierta, algunos han manifestado preferencias políticas sobre modelos políticos que son concentradores, extranjerizadores, y es sin la gente, sin importar si la gente está bien o está mal, digamos. Está claro, porque la aparición de Cavallo, si hay alguien que simboliza en la Argentina el modelo neoliberal, es el Cavallo, y hoy tiene prensa y es una cosa increíble. Bueno, ¿usted es optimista o pesimista en el mediano plazo, Ángel? Tiene varios sentidos la pregunta, ¿no? En lo económico, podemos decir que, en lo estrictamente económico, podemos decir que esperamos que este año la Argentina crezca y el año que viene crezca. Después, en lo político, el gobierno tendrá que hacer, me parece a mí, algunas cuestiones vinculadas a esto
marcar a ciertos actores dentro de la ley, y bueno, eso se verá, ¿no? Eso también es parte de la espalda que tenga, o el respaldo que tenga de la gente para avanzar en estas medidas, ¿no? Sí, sí. Pero me parece que es para ir analizándolo, más que para certificar si la expectativa es muy buena o no tan buena. Hay cuestiones externas, está la guerra Rusia-Ucrania, vos lo mencionabas al principio, que eso es, digamos, no nos atañe, pero nos complica, y bueno, hay que ver cómo el gobierno resuelve esa situación al traslado de los precios, del aumento de los commodities. Bueno, eso hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Es realmente un panorama complejo, Ángel, le agradecemos. Se despejó el tema de la deuda, pero apareció este tema de la guerra y bueno, digamos, seguimos en un panorama complejo. Bueno, diga que los argentinos tenemos capacidad de resiliencia, ¿no? Estamos acostumbrados a estas y a otras. Le agradezco muchísimo este contacto, Ángel. Ha sido muy amable por ayudarnos a entender el escenario económico en el que estamos. Bueno, muchas gracias a usted y a disposición. El gerente ahora regional del Banco Credicop, Ángel Rosales, analizando la situación económica. Hay un discurso que está batiendo todo el tiempo, porque lo desean, el parche de la posibilidad de que estalle todo, ¿no? Y aquí quiero subrayar solamente este elemento, que ese discurso no está pensado en los que verdaderamente están sufriendo esta circunstancia. No está pensado desde la lógica que si hay un déficit que tiene la Argentina de hoy, no es de crecimiento ni de riqueza, sino de la concentración de la riqueza. El problema es que en la puja del presente, y en esto el gobierno nacional no tiene las cosas claras o no puede equilibrar la balanza de la profundización de la desigualdad social. Los que están padeciendo, los que estamos padeciendo las circunstancias de este escenario económico, son los que no son contemplados en estas apelaciones a que estalle todo. Las apelaciones de que estalle todo lo hacen los sectores concentrados, que paradójicamente son los que más están ganando en esta economía, y que se resisten a que ese crecimiento que se está concretando en las variables macroeconómicas lleguen a la mayoría de los argentinos, se distribuyan de manera no igualitaria, más o menos equitativa, porque sabemos que acá no hay margen para igualar las posibilidades de ingresos, pero por lo menos que tengan esas nuevas realidades, equidad en la distribución. Bueno, los que baten el parche de que están en todo son los que más la están juntando con pala, pero que no quieren de ninguna manera, poner mínimamente de lo que ellos aspiran a seguir ganando en la mesa de la negociación, para que el crecimiento de la sociedad argentina sea menos asimétrico. Y esto es lo que hoy empuja, brutal, puja, porque por un lado está un gobierno débil políticamente por los errores no forzados, porque comete muchos errores no forzados, algunos comunicacionales, otros estructurales, otros políticos internos. Hay una cantidad de errores no forzados, pero también desde el bando de la vereda de enfrente hay un bloque opositor judicial, mediático, económico, con un poder de fuego impresionante. Así son las